Una vez más vamos a estar tratando, considerando, reflexionando sobre el Espíritu Santo. Es el último tema de esta serie que hemos estado considerando semanas anteriores y quiero terminarla hoy hablando algo acerca de el Espíritu Santo y la Iglesia. Alguien me dirá, pero todo lo que se habló del Espíritu Santo en las anteriores semanas tenía que ver con la Iglesia. Sin duda ninguna, pero quiero referirme específicamente al Espíritu Santo en la Iglesia en general. Lo primero que quiero que recordemos es que la Iglesia nació en Pentecostés. ¿Quién fundó la Iglesia? Bueno, la Iglesia es una entidad de fundación divina. Las tres personas de la Trinidad intervienen en la fundación de la Iglesia. El Padre llama a los pecadores y los trae a Cristo. Cristo salva a todo aquel que viene a Él y cree en Él. El Espíritu Santo regenera. Por tanto, un creyente es el resultado perpetuo, definitivo, de la acción salvadora de Dios. Esta acción salvadora de Dios no ocurrió en el tiempo histórico de los hombres, sino que precede a cualquier situación en relación con los hombres. De otra manera, Dios determinó salvar al pecador como primera manifestación de su revelación externa, es decir, de su salirse fuera de la intimidad del consejo y del seno trinitario en que eternamente existe. Ahora, cuando el Espíritu Santo regenera a una persona, lo que hace no solamente es transformar su vida, sino proveer para él de una vida nueva. Esto es, darle la vida eterna que se obtiene por fe en Cristo. La vida eterna, se ha dicho varias veces, es potestativa y es privativa de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios es eterno. Nadie más que Él no tiene principio ni tiene fin. Por tanto, la vida de Dios no tuvo principio, no tendrá fin o no tiene fin. Vive Dios en un presente eterno. Esta vida solo es de Dios. Pero esta vida está depositada, es vinculante en las tres personas divinas. Es la misma vida del Padre, porque es el único Dios verdadero. Es la misma vida del Hijo, que también es el único Dios verdadero. Es la vida del Espíritu Santo, que también es el único Dios verdadero. Esa vida eterna está depositada en relación con el hombre, en el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Por tanto, cuando una persona viene a Cristo y entrega su vida al Señor, el Espíritu Santo lo toma y lo sitúa en Cristo. Y ese Cristo admirable en quien está la vida, comunica por comunión con el salvo, comunica a éste la vida eterna. Y venimos al disfrute de la vida eterna de Dios, especialmente o esencialmente, para decirlo mejor, en su condición de naturaleza. Dios tiene en su vida dos grandes manifestaciones. La vida eterna de Dios es esencia o sustancia que se expresa, se revela en los atributos que solo Dios puede poseer, los atributos incomunicables como la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, y también en su naturaleza, que son atributos que revelan esa parte, esa manifestación, esa forma de la vida de Dios y que existen infinitamente en Dios, pero se comunican a los hombres. En esa comunicación de la divina naturaleza, como dice el apóstol Pedro, los creyentes venimos a participar en la vida eterna de Dios. Ahora, el Espíritu Santo vincula a los creyentes con Cristo para que sean su cuerpo, sean un templo santo para el Señor, y el Espíritu Santo hace posible que cada uno de nosotros estemos vinculados inseparablemente como miembros del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el Señor. Déjame recordar lo que todos vosotros sabéis sin duda. Cualquier creyente que haya depositado su fe en Cristo,
que sea salvo por gracia, es miembro del cuerpo de Cristo, esté donde esté, se llame como se llame. Muchas veces vemos a una persona que da testimonio de haber creído, pero como no pertenece a nuestro grupo, decimos, dudo mucho que sea salvo. ¿Quién eres tú para dudar de la salvación de nadie? El único que sabe quién es salvo es Dios. Por tanto, lo que tenemos que tener muy claro es que todos los salvos, no importa cómo sea su forma de culto, su expresión virtual, personal en la adoración, no importa lo que ocurra con él, el que ha creído en Cristo pertenece a la única iglesia de Cristo en la tierra y es el templo de Dios en espíritu. Recordad esto, por favor. Cristo no vino a fundar iglesias, vino a edificar su iglesia. La iglesia de Cristo, la iglesia llamada universal de Dios, no es la suma de las iglesias locales. Es un error. Las iglesias locales son la expresión en el tiempo y en el espacio de la única iglesia, que es la iglesia de Dios aquí en la tierra, del conjunto de creyentes salvos por gracia mediante la fe. Ahora bien, teniendo esto claro en nuestra mente, tenemos que preguntarnos qué es esa unidad de la iglesia. Y el propósito de Dios para este tiempo es que haya un cuerpo en Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Ese cuerpo dotado de una cabeza que es Cristo es dada por Dios como tal a la iglesia. Efesios capítulo 2 y versículo 22. Por tanto, realiza actividades vivientes en medio de una diversidad de miembros que forman el cuerpo. Y la idea de vinculación es clara, porque la unidad de la iglesia no la hace el hombre, ni la doctrina, ni las formas la hace el Espíritu Santo. De manera que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuáles son las consecuencias de la unidad? Las consecuencias de la unidad es que el Hijo comunicador de la vida comunica la misma vida a cada uno de los miembros. Y cada uno de los miembros está vinculado al otro y al resto de los miembros, formando el cuerpo de Cristo con una nueva naturaleza, con una funcionalidad nueva, con un ministerio específico, y todo ello es común a cada creyente y todo ello está relacionado con Cristo. La unión real y eterna se produce en todo aquel que cree. Quiero recordaros con esto que no es posible que nadie que haya creído en Cristo pierda su salvación. Sería desmembrar el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo como propiedad de Dios y nadie puede tocar la propiedad de Dios porque Dios la mantiene y porque el Padre de gracia ha establecido su omnipotencia para que nadie caiga de la gracia. Porque el Señor Jesucristo tiene el compromiso de resucitar a todos los que creen al final del tiempo sin que se pierda nadie. Y porque el Espíritu Santo nos sella para demostrar o definir eternamente que nosotros somos propiedad personal de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Si la iglesia es una y hay una sola unidad, cualquiera que luche para romper esa unidad, no importa que sea en una iglesia grande o chica, cuando alguien lucha para separar a los creyentes, dividir la iglesia, está luchando contra el propósito de Dios. Y el apóstol Pablo dice que el que destruya, el que rompa, el que quebrante el templo de Dios, Dios le quebrantará a él. Idea de unión. ¿Crees en la unión de la iglesia? ¿Crees que eternamente la iglesia va a ser una en la presencia del Señor?
¿Crees que todos nosotros estaremos para siempre con Jesús? ¿Lo crees intelectualmente o lo crees vivencialmente? Porque si lo crees vivencialmente, entenderás que todo creyente en Cristo es tu hermano. Y que no puedes rechazar la unidad de tu hermano con tu hermano porque no es tuya, es hecha por Dios, el Espíritu Santo, en Cristo el Señor. Ahora hablemos un momento del concepto bíblico de comunión. ¿Qué es comunión? Es la idea de relación, de compañerismo, de solidaridad, y hay que distinguir entre comunión y participación. Vamos a ver si pongo un ejemplo para que lo podamos entender todos bien. La idea de participación significa que algunos, participan de un elemento, de modo que cuantos más participen, menos llega el elemento a participar. A ver si lo digo de una forma clara. Tenemos aquí un plato de pan. Estamos 6, partimos el pan en 6 pedazos y hemos participado. Vienen otros 6 más. El pan hay que dividirlo ya en 12 y así sucesivamente, y llegará un momento en que ya no es posible partir más el elemento del que se participa. La comunión es todo lo contrario. Aumenta cuantos más sean los que están comunicándose uno con el otro. Pongo un ejemplo también. Imagínate que yo tengo aquí una vela, enciendo esa vela, está proyectando luz, está ardiendo. Ahora vienes tú con una vela, tomas fuego de la primera, ¿disminuyó la luz de la vela primera? No, aumenta porque hay 2 encendidas, y así sucesivamente hasta que puedes encender no sé cuántas más enciendas, más luz. Por tanto, la comunión es aumentativa en relación con los que están en ella. Cuando hablamos de comunión en la Biblia estamos hablando de un concepto esencial en la salvación. De modo que el apóstol Pablo en la carta primera a los Corintios capítulo 1 versículo 9 dice que los creyentes hemos sido llamados a la comunión con el cuerpo de Cristo. Esta comunión con el cuerpo de Cristo es sólo posible mediante la acción del Espíritu Santo. La comunión produce una solidaridad de los miembros todos entre sí. Efesios capítulo 3 y versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vamos a la carta. Notad que la multiforme sabiduría de Dios en salvación es el libro de texto dado a todos los ángeles, principados y potestades, que sin duda ninguna su número es enormemente más grande que el número de los hombres. Pero llamo vuestra atención a otro texto que está ahora en la epístola a los Filipenses. Filipenses capítulo 3 también y versículo 10. El mismo capítulo, el mismo versículo. 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Luego todos los creyentes venimos a una solidaridad en los sufrimientos de Cristo, que comportan que todos los creyentes, por el hecho de estar vitalmente unidos a Cristo, tendremos dificultades y problemas en este mundo. No se trata de sufrimientos para salvación, se trata de los sufrimientos que faltan todavía por experimentar en Cristo mismo y que los experimenta a través de los miembros de su cuerpo, que son su propia iglesia. En la teología de Juan, enfatiza Juan que la comunión de los creyentes es un asunto vertical más que horizontal. De manera que el apóstol dice que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí tenemos que entender con claridad algo muy importante.
En la medida en que yo tengo comunión con Cristo, tengo comunión con mi hermano, porque cada uno de los hermanos en la fe tienen comunión con Cristo. ¿Habéis comprendido bien esto? Por tanto, yo no puedo separarme de la comunión de un creyente, a no ser que Cristo se separe de esa comunión. Cristo no se separa de la comunión de ningún creyente, a no ser que el creyente tenga pecado oculto sin confesar. Por tanto, cuando se aplica la disciplina a un creyente por un determinado pecado, por rebeldía en su confesión, por restauración de su propia vida a la luz de los mandamientos de la Escritura, ha interrumpido él su comunión con Cristo. Por tanto, yo ya no tengo comunión con él, porque el lazo de comunión entre los dos es Cristo mismo. Pero esto tiene una consecuencia seria. Cuando yo pongo en disciplina a un hermano de la iglesia por algo que no sea pecado, que sea un pensamiento que yo tengo sobre cómo él debe vivir, pero la Biblia no lo manda, sobre cómo debe vestir, pero la Biblia no lo manda, sobre cómo tiene que cortar su pelo, o yo que sé, mil cosas que muchas veces ocurren o acarrean la disciplina de la persona, pero que no están establecidos en la Biblia, automáticamente estoy cayendo en un gravísimo pecado. Y es que estoy rompiendo yo la comunión con mi hermano, comunión que no ha roto Cristo. Por tanto, cuando yo rompo la comunión con un hermano, a no ser que Cristo la haya interrumpido por causa del pecado, estoy poniendo fuera de comunión en mi vida a Cristo. La disciplina en la iglesia es para restaurar al camino. Y cuando una persona que disciplinada por rebeldía, por pecado sin confesar, porque no quiere un arrepentimiento delante de Dios, por fin retorna a Cristo y confiesa su pecado, la disciplina bíblica termina en ese mismo instante. Cualquier persona que quiera poner disciplina por tiempo, vamos a poner fuera de comunión a fulano de tal durante un año, está cometiendo un serio y gravísimo pecado. Porque está castigando un pecado que fue castigado en Cristo. Solo puedo poner en disciplina a una persona mientras mantenga en su vida un pecado oculto sin confesar. Y no lo pongo yo, lo ha puesto Cristo mismo. Por tanto, la base de la comunión es la relación personal con Cristo. Y dice Juan que tenemos comunión con el Padre, porque estamos en Cristo. Y la comunión trinitaria es precisamente así. Estamos en Cristo, tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con Cristo, y porque tenemos comunión con dos personas divinas, tenemos comunión con Dios, es decir, con las tres personas de la deidad. Y la comunión con el Espíritu Santo se produce en razón de nuestra vinculación también con Cristo. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? La responsabilidad del creyente en esta materia es muy simple, muy sencilla. Somos llamados a mantener la unidad. ¿Lo estamos haciendo? Somos llamados a mantener la comunión con los hermanos. ¿Lo estamos haciendo? Bueno, alguien me va a decir. Es que estos hermanos creen algo que yo no puedo creer a la luz de la Biblia. ¿Es una doctrina fundamental o una doctrina general? No, es una doctrina fundamental, es decir, ¿no creen que Jesucristo es Dios? No, pues no es salvo, no es creyente. Porque nadie puede ser salvo y tener al Padre si niega al Hijo. ¿Lo entendemos claramente o no? Ahora, ¿no creen que el Señor Jesús va a venir en cualquier momento para llevar a la iglesia? Y esto, para mi punto de vista, es una herejía. No puedo mantener comunión. Para un momento. Puede ser que no puedas mantener colaboración, trabajar juntos. Bueno, es que entonces es un pecado gravísimo. Bueno, ¿qué ocurrió con Pablo y con Bernabé? Pablo y Bernabé llegaron a una situación en la que no podían entenderse y seguir trabajando juntos. ¿Qué hicieron? Se separaron para trabajar. ¿Rompieron su comunión? No, por supuesto. Por tanto, yo no puedo colaborar con alguien que me diga alguna cosa que no está en la Escritura. Yo no puedo colaborar con nadie que me diga, ven, mañana vamos a tener una reunión en donde vamos
por el poder de Dios hacer caer al suelo a unas cuantas personas que no puedan... No, yo no puedo colaborar con eso porque no está en la Escritura. Pero si es un creyente en Cristo y es hermano mío, tengo que mantener comunión con él y puedo orar por él, pidiendo a Dios que aclare los conceptos bíblicos que no ha entendido bien. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. Por tanto, el Espíritu Santo está sustituyendo a Cristo en el día a día de la congregación cristiana. De manera que el Espíritu Santo de Dios es el que regenera a todos los creyentes permanentemente. El Espíritu Santo de Dios llama para sí y da dones a los creyentes. El Espíritu Santo selecciona personas para enviarlas al ministerio a pleno tiempo. El Espíritu Santo, después de un periodo de preparación, encomienda, conduce a la encomendación, a la obra de estas personas. El Espíritu Santo actúa en las misiones. El Espíritu Santo dirige el culto de la congregación. El Espíritu Santo conduce al corazón cristiano a adorar a Dios. Por tanto, el Espíritu Santo es el que administra en nombre de Cristo la Iglesia de Jesús aquí en la tierra. Es necesario que el culto sea hecho en espíritu y en verdad. Es necesario que el Espíritu Santo de Dios esté conduciendo a los líderes de la Iglesia. No hay en la Iglesia de Cristo autoridades humanas, solamente tres y son divinas: Cristo la cabeza, el Espíritu Santo, el vicario de Cristo, la palabra de Dios, única norma de fe y conducta. Por tanto, si el Espíritu Santo de Dios es la suprema autoridad en la Iglesia, ocupando, revelando a Cristo y ocupando su lugar, el lugar que físicamente Cristo tendría que ocupar en la congregación, si el Espíritu Santo hace esto todo, una iglesia victoriosa es la iglesia que depende plenamente de la autoridad y del poder del Espíritu Santo. Si queremos una iglesia victoriosa, tenemos que buscar una iglesia santa. Si queremos una iglesia que sea conducida conforme a la voluntad de Dios, tenemos que buscar una iglesia que dependa de la Escritura. Si queremos una iglesia cuyo gobierno concuerde con el pensamiento de Dios expresado a través de los apóstoles, tenemos que buscar siervos y no autoridades. Si queremos que el mundo vea reflejado a Cristo en la congregación de cristianos, tenemos que vivir en santidad, porque Él también es santo. Ahora, el Espíritu Santo de Dios llama a una reflexión y a un cambio a las iglesias. Abres Apocalipsis, capítulo 3, en adelante, capítulo 2 y capítulo 3, perdón. Abrimos un momento para no citar palabras incorrectamente. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Cómo termina? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí en esta iglesia de Éfeso, el Espíritu de Dios revela un abandono del control del Espíritu, porque dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice has perdido. El amor no puede perderse en el cristiano, puede adormecerse o puede hacerse callar, porque el amor lo produce el Espíritu Santo de Dios. El primer amor no es ese fuego extraordinario que siente aquel convertido y que va a predicar el Evangelio a toda la familia. Eso es una expresión del primer amor. Primer amor, amor de origen, es el amor de Dios generado, personificado por el Espíritu Santo. Cuando una iglesia dice, has dejado tu primer amor,
es una iglesia que está viviendo como la iglesia de Éfeso, en la doctrina, en la ortodoxia, en las prácticas correctas, pero carente de amor. Quiero recordar esto. Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, y añade, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. El amor lo produce el Espíritu Santo. Por tanto, cuando en una iglesia no se manifiesta el amor, significa que el Espíritu Santo está siendo contristado y resistido por esa congregación. En el amor se cimenta todo ministerio. Y quien tenga una doctrina ortodoxa y correcta, pero predique y enseñe sin amor, es, como dice Pablo, metal que resuena, címbalo que retiñe. Y lo que está diciendo Pablo es algo muy simple. Su ministerio es simplemente ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia. Por tanto, la responsabilidad que yo tengo es estar atento a la voz que el Espíritu dice, habla, comunica a las iglesias. Y será bueno que cada uno de los que estáis escuchando esta reflexión abráis vuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, veáis los problemas que hay detectados en las iglesias y te presentes delante de Dios y digas, como en el ejemplo que acabo de poner de la carta a los Efesios, Señor, ¿cómo está mi amor en relación con los hermanos míos y en relación con mi familia? ¿Estoy viviendo una vida que exprese ese amor? Y si no lo estás haciendo, el Espíritu te llama a un retorno incondicional a Dios y a vivir de una forma correcta, confesando y acercándose a Él. Que el Espíritu Santo de Dios bendiga su palabra, que nos permita entender con claridad cuál es su misión aquí en la iglesia y que vivamos en dependencia de Él, para gloria de su nombre y para bendición nuestra.